Bueno, a ver, terminemos justo ahí, una compañera me había pedido que demos un recreo, terminemos esta partecita, así ya cerramos con este tema, y de ahí sí, en realidad tienen que trabajar ustedes un rato, por lo menos explicar esto, a ver si tienen alguna duda, y ya pasamos al otro tema. Entonces acá habíamos calculado utilizando la fórmula, la expresión general. Acá vamos a ver cómo se utiliza la fórmula simplificada. Lo veamos de la tabla primero. Como les decía, lo que tenemos que ver es primero situarnos acá en las dos columnas, tendría que ser de la derecha, que nos dice barras o alambres conformados con diámetro de la barra menor o igual de 16, o sea, 16 milímetros, y el 16. Y la de la derecha me dice con el diámetro mayor de 16. Entonces ahí yo selecciono la que corresponda, en este caso vamos a estar en la primera porque el diámetro es justamente el 16. Una vez que yo elijo esta, ya puedo descartar las otras dos. Ahí están metidas. Entonces, ya puedo descartar esa columna. Y me quedan dos formas. Si yo puedo verificar todas estas condiciones que me dicen acá, ¿sí? voy a lograr tener. Espera que falta ingresar algunos. Si yo logro verificar por lo menos una de estas condiciones que me figuran aquí, voy a poder trabajar con una fórmula que me va a dar una longitud de anclaje menor. ¿Sí? Si por ahí yo ni siquiera tengo ganas de verificar todas estas cosas, directamente utilizo la que dice otros casos. ¿Sí? Pero me va a estar dando una longitud de anclaje mayor. Veamos, como aquí sí o sí tenemos que hacer el intento de verificar esto, veamos qué es lo que nos dice acá. Nos separa en realidad en dos condiciones. Nos dice, o se cumple esto, a ver, nos dice, se puede cumplir esto o se puede cumplir esto. Con verificar una de esas dos condiciones ya puedo usar esta fórmula. Lo más aconsejable es iniciar primero, ¿sí?, con esta. ¿Por qué? Porque son muchas menos condiciones, aunque es un poco más estricto, pero son menos condiciones. Fíjense lo que me dice. La separación libre entre barras o alambres que se empalman o anclan, en este caso sería la separación libre entre barras, tiene que ser mayor que 2 veces el diámetro de la barra. ¿Sí? Entonces tengo que, yo ya calculé mi separación libre, lo que tengo que hacer es que sea mayor de 2 veces el diámetro de la barra, por un lado. Y además, haber adoptado un recubrimiento libre mayor del diámetro de la barra. Eso por sí se cumple cuando yo voy a seleccionar el recubrimiento. Entonces, si me cumplen estas condiciones, utilizo esta fórmula. Ahora, si no me cumplen estas dos, todavía puedo analizar estas que están acá. Fíjense, las dos primeras son las mismas. Me dice la separación libre. Nada más que acá me dice la separación libre que sea mayor, simplemente que sea mayor que el diámetro de la barra. O sea, no es tan exigente como la anterior, pero me suma esto. Me dice que los estribos, ¿sí?, tienen que ser, los estribos que están presentes en esa longitud, tienen que ser mayores que el valor mínimo que me da el reglamento. Yo diría, bueno, es un poco obvio porque cuando yo voy a diseñar soportes, siempre verifico que sea mayor que el mínimo. Pero bueno, puede ser que yo justo esté anclando la barra en un lugar donde
no verifiqué el corte S. O quizás le puse menos que el mínimo, le puse una separación máxima, o la armadura, simplemente una armadura mínima, un fill 6. O sea, como sea, esta condición también hay que verificarla. Si me verifica esto, entonces también puedo utilizar esta fórmula. Si no verifica ninguna de estas dos, entonces utilizo la de otros casos. Profe, ¿y de dónde sacamos para comparar la última condición que explicó recién? Eso lo vamos a ver ahora. Yo Bien, directamente partí por esta para que la veamos completa, porque bueno, ya con esta sola verificaba, pero veamos la que tiene más requisitos. bien, Subimos un poquito arriba, acá. Entonces, como le dije, el diámetro de la barra es del 16, vamos a la primera columna. Verificamos las condiciones. La separación libre ahí me da 75 milímetros, ¿es mayor que el diámetro de la barra? Sí. El recubrimiento adopté 20 milímetros, ¿es mayor que el diámetro de la barra? Sí. Y la tercera condición, fíjense que yo adopté un estribo y el 6 a 20. Y entonces yo puedo calcular la relación de A sub B sobre S. Tengo la armadura de corte, que es un estribo, que en realidad, para este caso lo que confina es todo el estribo, entonces yo puedo considerar las dos ramas. O sea, en esa sección tengo presente todo el estribo. Entonces acá voy a considerar las dos ramas. Un área de 0,57 centímetros cuadrados. La separación es de 20. Entonces hago esta relación y me queda este valor. Ese valor tiene que ser mayor que el mínimo. Y este valor mínimo, en la parte de corte, me da una expresión. ¿Sí? Acá tengo que es 0,33 por la base W sobre el FI. Entonces calculo esta relación A sub B sobre S mínima en función a la geometría y a los materiales, y ahí puedo verificar con lo que yo adopté. ¿Sí? El valor mínimo me da 0,0196 y el que yo adopté me da 0,0285. Entonces ahí puedo decir que sí me verifica. Como le dije, primeramente prueben, es más fácil y uno se da cuenta viendo el gráfico, prueben con la segunda condición. Si esa no cumple, bueno, ahí sí exigimos y hacemos una cuenta más, que sería esta. Y aquí simplemente nos da la fórmula, reemplazamos todos los valores que ya teníamos, y nos da la longitud, viene la longitud de anclaje de cálculo, pero con la fórmula simplificada. Y fíjense, como estoy poniendo acá en una observación, verificamos que me está dando un valor más grande, casi 75 centímetros, comparado con 45 centímetros que me daba la presión general. ¿Sí? Me da un valor más grande, pero lo puedo calcular rápidamente. Ahora uno se pregunta qué diferencia hay entre esta fórmula simplificada con la fórmula general. Bueno, son algunas consideraciones que se hacen, como por ejemplo, no tener en cuenta los estribos. Entonces, yo parto de que el KTR es igual a 0, entonces ahí llego a una expresión. Si acá yo saco el coeficiente del psi sub S, que es el diámetro de la armadura, fíjense que no está en ninguna de las fórmulas simplificadas, pero está acá arriba. O sea, al estar aquí, ya está metido ese valor. Y bueno, así, el C sub B, por ejemplo, no figura acá. Pero ¿dónde está metido el cálculo del C sub B? Y en toda esta parte. ¿Sí? Al verificar estas condiciones, la separación,
el diámetro de la barra, el recubrimiento, es lo que nosotros analizamos aquí, en el C sub B. Entonces, bueno, estas serían las dos formas para poder calcular. La idea, bueno, ahora son las 5 menos 20. Yo diría que hasta las 5 nos tomemos un descanso. Vayan viendo si tienen alguna duda de esto, así lo podemos ver ahora, y ustedes pueden ir avanzando con el trabajo práctico. ¿Sí? A las 5 ya les mando la nueva reunión para ver la cobertura del diagrama de momento. ¿La duda, quedó alguna duda de lo último? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Desde dónde se medía la longitud de anclaje? O sea, eso es lo que no me quedó claro. Bien. Veamos. Voy a compartir de vuelta. A ver. En este caso, como les dije, la longitud de cálculo, si vos, bueno, si podés analizar cada uno de los factores que intervienen aquí, es una longitud de cálculo asociada a una barra. Asociada a una barra en ciertas condiciones. Si está arriba, si está abajo, si tiene revestimiento, si no, y cuáles son los recubrimientos, las separaciones. Pero esta longitud de cálculo está asociada a una barra. Si vos te fijas acá, por ejemplo, intentas hacer para la barra 1, para la barra 2, y te debería de dar lo mismo, porque el CB dominante es el CB1. Nada más que quizá acá te modificaría el KTR un poco, pero digamos que cada longitud de anclaje de cálculo está asociado a una barra. Para empezar. Ahora, lo que nosotros queremos llegar es decir, desde mi sección crítica, cuál va a ser la longitud de anclaje final, que todavía que no es la de cálculo. Para la longitud, para que tengas una idea, la longitud de anclaje final va a ser desde el filo, o sea, de la sección 1 hacia la derecha. Ya que, digamos que yo tendría que medir la longitud de anclaje hacia la derecha. Una longitud así, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima parte de la cobertura del diagrama. No sé si más o menos quedó claro. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Si no, nos volvemos a encontrar a las 5. ¿Sí? Ya les mando la nueva reunión.